Buenas tardes, profesor. Hoy le venimos a hablar sobre la adquisición de datos, potencia de circuito, tratamiento de datos y diálogo de hombre y máquina. Mi grupo está conformado por el grumete de primer año Vidal Barreto, grumete de primer año Santiago Peñate y grumete de primer año Rubio de Ar. Buenas tardes, papá. Hoy le vengo a hablar de adquisición de datos. Es el proceso donde se adquiere y muestra la información física del mundo real y la conversión de esas muestras entre valores digitales que las computadoras y los controladores se pueden entender. Esta información se utiliza a menudo para implementar operaciones lógicas y de control, como encender y apagar un ventilador en función de temperatura, encender una bomba o un nivel de tanque. Se puede recopilar mediante computadoras que ejecuten el software SCADA, un HDMI de pantalla táctil o un PLC, donde puedan registrar o mostrar en la pantalla. Los módulos de adquisición de datos, que son leer valores, almacenar los valores en la memoria, compartir los datos de la memoria cuando lo solicitan los PLC y los controladores o el software. Tipos de insumos que miden estos sistemas: el voltaje, la temperatura, tensión y presión. Circuito de potencia. Son aquellos elementos que hacen el trabajo duro dentro del enlace de un sistema, puesto que son los encargados de ejecutar las órdenes dictaminadas por el circuito de mando. También representa el circuito encargado de alimentar los receptores de gran consumo. Los elementos sobre los elementos para abrir y cerrar el circuito de potencia, elementos de protección, los receptores. Todo circuito de potencia está siempre gobernado por un circuito de mando correspondiente. Los componentes serían los interruptores, los seccionadores y los fusibles. Los interruptores automáticos de protección serían los relé térmico, relé electromecánico, electromagnético, perdón, relé diferencial, contactadores principales y receptores de gran consumo, ya serían los motores de resistencia, etcétera. Bueno, profesor, yo le vengo a hablar sobre el tratamiento de datos. Constituye el corazón de un equipo de automatismo. Este recoge la información proveniente de los captadores y su interfaz de hombre y máquina, que luego son utilizados para controlar y desarrollar el proceso. Se manejan la información que es obtenida en detectores y se envían a los accionadores. Tenemos dos tipos de tratamiento de tecnología, que son lógica cableada. Esta consiste en un circuito cableado utilizado para contactos auxiliares de relé electromagnético, contactores de potencia, relé de temporizadores, relé de contadores, válvulas, hidráulica y neumática, así como demás elementos según las necesidades de las demandas por el cliente. La otra sería la lógica programable. A diferencia de la anterior, esta sustituye los elementos utilizados en los circuitos de mando: contactores auxiliares de relé electromecánico, contactores de potencia, relés temporizados, relés contactores, etcétera, o PLC, autómatas programados o relés programados. Diálogo hombre y máquina. Tiene como función que el operador reciba información sobre el estado de la máquina y le envíe órdenes y consignas. Sus dispositivos son sensores electromecánicos. Estos son elementos accionados, ya sea un botón, un tirador o un pedal, etcétera. Interruptores. Estos son accionados manualmente y tienen dos posiciones. El cambio de una a otra realiza actuación sobre el elemento de mando, que puede ser una palanca, un balancín, una manija rotatoria. El siguiente son los conmutadores. Su funcionamiento se acciona de manera manual y tiene dos o más posiciones que permiten redireccionar la señal de diferentes formas al circuito a través de un circuito común. Los pulsadores se accionan manual también, permiten abrir y cerrar el circuito cuando ejerce presión sobre él. Sus contactos vuelven a su posición, o sea, al reposo, mediante un resorte cuando cesa la acción, o sea, cuando se termina la acción. Pilotos y lámparas de cuadros son dispositivos de señalización luminosa y pueden de un tamaño similar a los pulsadores. Se pueden encontrar en puertas de cuadro o bases de botones. Su color normalmente es rojo, indica fallo o alarma para que el proceso llegue a presentar. Las balizas y las columnas señalizadoras
Son señalizaciones donde la distancia es visible, es reducida. Su forma como columna están pensando para que su instalación sea en la parte superior de la máquina. Señalizaciones acústicas están basadas en zumbadores, timbres, sirenas, silbatos, alarmas, etcétera. Y por lo último, la pantalla HMI para que el operador mire el estado del proceso y las indicaciones de proceso dependiendo a la necesidad en este momento.